¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos, queridos hermanos, toda persona que en este día está escuchando o viendo este video? Que Dios les bendiga en gran manera. Una vez más, es un privilegio poder llevar la palabra del Señor, llegar con el mensaje de la bendición que significa leer la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios y eso es lo que queremos hacer de que llegue a cada corazón, a cada vida, cada vez que grabamos o filmamos un mensaje. La palabra que hoy tengo para ustedes está en el capítulo 10, versículo 10 del libro de San Juan. Quizás usted, que es un lector de la Biblia, como muchas personas lo hacen, y ustedes que son de la congregación, ya que no podemos reunirnos, seguramente conocen muy bien ese pasaje, donde dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Voy a leer solamente un versículo, ya que lo que pretendo es hacerle ver de que cuando el Señor hablaba de esta situación, está hablando del buen pastor. El buen pastor significa nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él es el buen pastor. Nosotros somos personas que Él los considera como esas ovejitas obedientes que le seguimos. Ese buen pastor nos hace ver de que hay alguien que es un ladrón que vino para destruir o para hurtar, también para matar y destruir. ¿A quién se refiere con esto? Pues a alguien que existe en el reino de las tinieblas. La palabra de Dios dice que existen dos reinos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Entonces, en el reino de la luz encontramos el buen pastor, que es Jesucristo, nuestro Señor, y en el reino de las tinieblas, la oscuridad, está el diablo, Satanás, el mentiroso, el engañador, aquel que dice la palabra de Dios que vino justamente para eso, para hurtar, para quitar, para robar la fe, la convicción, la seguridad de las personas que existen en este mundo, que han existido y que van a existir, porque sabemos que todavía hay muchas personas que van a nacer y que necesitan tener la fe y la confianza en Dios. Ahora, la palabra dice que eso que acontece, de que Él vino para matar y destruir, no es tanto físicamente, porque todos tenemos que morir físicamente, obviamente que nadie queda, sino para matar y destruir la fe, la vida espiritual, la seguridad de que las personas puedan estar conectados con Dios. Y eso lo logró Él desde un principio cuando allí Adán y Eva pecaron. Él les hurtó el bienestar, la confianza, la relación con Dios, pero también hizo posible que su fe fuese muerta, porque ya no tenían la misma fe, la misma confianza, la misma seguridad con Dios una vez que pecaron. Y los destruyó en el sentido de que los hizo que en este mundo comenzara también a manifestarse la maldad. Y hasta los días de hoy esa maldad existe, esa maldad es real. Luego viene Cristo nuevamente a la tierra a través de la persona de Jesús, y entonces Él viene a ser el buen pastor que viene a traer la redención, la liberación, la presencia, el poder de la salvación a todos aquellos que podamos creer. Yo quiero hablarles en este día con respecto a eso, en el sentido de que muchas personas quizás tienen miedo de hablar del diablo, porque muchas veces lo dicen, ¿sí? Ay, pero es que me hablan y me da miedo y no quiero que me hablen de esa manera. Pero existe, es real. La palabra de Dios nos enseña que Él fue enemigo de Dios desde un principio y sigue siendo el enemigo, pero un enemigo derrotado, destruido, un enemigo que no tiene todo el poder, que tiene poder sí, es verdad, pero no tiene todo el poder. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros a través de la palabra? El mensaje es que usted sepa muy bien que ese que vino para hurtar, para destruir, para matar, no tiene que tener el control de ninguna vida que se decida a creer, que se decida a tener fe, confianza en Dios. Y para esto tenemos un ejemplo de un hombre que era nada más y nada menos que un escogido de Dios porque era del pueblo de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Daniel que Daniel, un joven que fue llevado cautivo a Babilonia, que estuvo allí siendo sometido a pruebas, inclusive hasta con la comida, él decidió en su corazón no contaminarse a pesar de que fue cautivo, y ser una persona que demostrara a través de su forma de vivir, su forma de ser, de que él era un hijo de Dios. Entonces Daniel logró ser una persona que
llamó la atención al rey que en ese momento estaba, Darío. Y dice la palabra que de pronto Darío decide formar un consejo de gobierno y elige gobernadores y elige sátrapas, dice la palabra, para que formasen justamente ese consejo de lo que él pretendía llevar adelante a través de su reino. Y por eso vamos a leer el capítulo 6, versículo 1 en adelante del libro de Daniel, que dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, en los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta de que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Ahora, cuando él comienza a demostrar que era superior, no porque era una persona arrogante, orgullosa, soberbia, sino porque tenía un espíritu superior, dice la palabra de Dios. Tenía el espíritu de Dios. Tenía la confianza y la seguridad de que Dios estaba con él, de que Dios era un Dios real para él. Por eso que él, cuando decidió no contaminarse con la comida del rey, significa en lo espiritual que decidió no contaminarse con las creencias ni con las relaciones que tenían las demás personas con dioses ajenos, con dioses que no eran los reales, que no eran los verdaderos. Y esto originó de que él mostrara esa diferencia, y los que habían sido puestos como compañeros de él, que no tenían la fe que él tenía, la confianza que tenía él en Dios, se pusieron mal, despertaron la envidia. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios dice de esta manera, escuche bien, capítulo 6, versículo 5 del libro de Daniel dice así: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, lo que dice la palabra es que buscaban ocasión para acusarle. Buscaban que él en algún momento metiera la pata, como quien dice, ¿no? Y no encontraban oportunidad. No había forma de que Daniel pudiese ser acusado. O sea que el espíritu que estaba en los otros compañeros, los otros gobernadores que estaban con él, era el espíritu de orgullo, de envidia, de celos, el espíritu de querer hacer de que esa persona que actuaba bien, que obraba bien, con responsabilidad, que hacía las cosas como correspondían, no estuviese en ese lugar, y ellos dejarlo a un costado y comenzar a hacer la de las suyas, como quien dice, ¿no? Entonces no encontraban oportunidad porque todo lo hacía bien, dice la palabra. Y que dijeron, pero él tiene fe en un Dios, él tiene fe en un Dios que él se decide a pedirle, a clamarle, a buscarle, a tener una comunión más íntima con él. Y fue así que decidieron hacer un edicto y que lo firmara el mismo rey Darío. ¿Para qué? Para que no se adorase a ningún Dios, sino que le dieran adoración al rey Darío. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. O sea, le estaban elogiando, lo estaban exaltando. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición, o sea, oración, de cualquier Dios, y si usted lo lee, ya que lo ve en pantalla al versículo, Dios está escrito con minúscula. Dice, de cualquier Dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, a la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hasta aquí fenómeno, el plan del enemigo, del que vino para hurtar, para robar, para destruir. Claro, porque es el espíritu que estaba dentro de esas personas.
Fenómeno. Lograron que el rey dijera, sí, lo voy a hacer, que bueno, me van a adorar, me van a rendir culto, me van a ensalzar. O sea, él pasó a ser como un dios por 30 días. ¿Le gustó? Claro que sí que le gustó. Pero él pensaba que todos lo iban a hacer. Y él quería a este hombre llamado Daniel. Pero sin embargo, Daniel tenía otros pensamientos. Daniel tenía otra confianza. Daniel sabía muy bien que eso no era lo que Dios quería que él hiciera. Porque Daniel conocía muy bien lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3, 4 y 5. Y se los voy a leer para que sepa por qué Daniel tomó una decisión como la que luego les voy a contar. La palabra dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted que está leyendo en el video dice dioses con minúsculas, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, el hacerse dioses ajenos, el formarse una imagen, el adorar o rendirle culto a otra cosa que no sea el Dios verdadero, es aborrecer a Dios. Eso lo tenía clarísimo Daniel. Por eso cuando él sabe que el rey firma el edicto y que era de ir y postrarse ante él, no hacer ninguna petición, ninguna rogativa a otro Dios, sino que solamente al único que habían establecido por edicto, que era el rey Darío. Dice la palabra de Dios que entonces, versículo 10 del capítulo 6 del libro de Daniel, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y mire lo que hace, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Escuchó bien? ¿Qué le estoy diciendo? Que Daniel no le perjudicó el edicto, el decreto, la orden. Él siguió siendo un creyente. Él siguió siendo un cristiano, una persona que tenía fe y convicción. No le interesó. Y no era que, bueno, si no lo querés hacer, el rey no te va a ayudar más, no te va a poner como gobernador. No, la orden era que el que no hiciera eso iba a ser destruido, iba a ser puesto en el foso de los leones para que fuese muerto, para que fuese comido por esos animales. Pero sin embargo a él no le interesó. Él no tuvo ningún prejuicio en su corazón de decir, ay, qué miedo que tengo, ahora cómo voy a hacer para leer la Biblia, cómo voy a hacer para orar, cómo voy a hacer para congregarme, cómo voy a hacer para llevar adelante mi fe. No, al contrario. Fíjese que dice la palabra de Dios, abiertas las ventanas de su cámara. Quizás antes oraba con las ventanas cerradas, pero ahora que está el edicto, abre sus ventanas y comienza a orar. ¿Y sabe por qué las abrió? Porque sabía que lo estaban vigilando, sabían que lo estaban observando y lo hicieron, porque fueron los gobernadores, los contrarios, los que tenían el espíritu de maldad, del que vino a matar, robar y destruir. Entonces lo vigilaron y se dieron cuenta que lo que estaba haciendo era invocando, adorando, buscando la presencia del único Dios verdadero. No tuvo miedo. ¿Y por qué digo esto? Este es el tiempo donde también sucede eso. Lo que pretende aquel mentiroso, engañador, es llevar a las personas a que no tengan la fe ni la confianza ni la seguridad en Dios como deberíamos tenerla. A que nosotros nos callemos y no divulguemos el mensaje del Evangelio. A que no tengamos la seguridad ni la convicción en nuestro espíritu de que realmente Dios es un Dios fiel para aquellos que le creen y confían en su nombre. O sea que hoy en día hay edictos, hay decretos, hay cosas que nos quieren hacer callar la voz del Evangelio, que nos pretenden hacer creer de que no es necesario tener en cuenta a Dios, que hay cosas y leyes y ordenanzas que se están estableciendo en todo el mundo, donde las personas pretenden solamente hacer que las vidas de los seres humanos se dejen llevar por creencias fuera de lo que es la verdad de Dios.
que se postren ante dioses, que se postren ante hombres, que le rindan culto a cosas solamente creadas o llevadas por las mismas tinieblas, para que la fe y la confianza en ese Dios sea destruida, sea desechada, sea confundido el hombre y de esa manera esas personas perezcan en el error, perezcan en la mentira, perezcan en el engaño. Pero qué bueno es saber que Darío, el rey que estableció esa ordenanza, él también sabía de que Daniel era un hombre diferente. Y cuando él se entera de que Daniel había hecho eso, tiene que cumplir con lo que había decidido de mandarlo al foso de los leones. Pero en su corazón, dice la palabra de Dios, que estaba el deseo de saber qué iba a pasar con ese hombre llamado Daniel. Porque sabía que Daniel era diferente. ¿Por qué? Porque tenía una fe puesta en el Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos. Ahora Daniel no se dejó llevar por el miedo. No se dejó llevar por decir, uy, ¿qué voy a hacer? Ahora no me permiten congregarme, no me permiten que yo pueda mostrar mi fe. No, él de ninguna manera se dejó llevar por eso. Sino que dice la palabra de Dios que él se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, no cambió. Siguió siendo el mismo hombre de fe, la misma persona. Y eso es lo que Dios nos habla hoy, querido amigo. Hay crisis económica, hay problemas de salud, hay problemas por la pandemia, hay problemas por la cuarentena, pero no cambies. Sé como Daniel. Daniel representa a la iglesia. Como solías hacerlo antes, congrégate, busca, sé una persona fiel a Dios, ora las veces que tengas que orar y si orabas poco, pues ora más. La Biblia dice que oraba 3 veces al día. Él buscaba la comunión, la relación con Dios. Él sabía muy bien que la única forma era fortalecerse del Espíritu. Y eso lo mantuvo de tal manera que no tuvo miedo. Ni siquiera dice, ay, ¿por qué voy a ir a parar el foso de los leones si yo creo en Dios? No. Él sabía que lo que pasara, lo que ocurriera, lo que sucediera con él, Dios lo tenía bien en cuenta. Porque él estaba en relación con Dios, estaba en comunión con Dios. Y a pesar de que él sabía que eso era para matarlo, destruirlo, él no estaba confiando en el pastor de la mentira, en el que solamente quiere la destrucción del ser humano, sino estaba confiando en el pastor verdadero que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro único camino de salvación que se llama Jesucristo. Ah, pero usted me puede decir, si no estaba Cristo en aquel tiempo, pero el mismo Dios es Cristo y Cristo es Dios y Dios estaba y seguirá estando en aquellos que creen y confían en su nombre. Por eso es tan importante que en este tiempo nos demos cuenta de que lo que Dios quiere es que nosotros no le permitamos al enemigo de que nos robe la fe. Este mensaje se llama no cambies tu fe, no cambies tu fe. Daniel no cambió su fe. Por más que salió el edicto, por más que vino el decreto, por más que se hizo lo que se hizo, él siguió siendo el mismo cristiano, el mismo hombre de fe, el mismo hombre que oraba y clamaba a Dios y buscaba la mejor comunión y la mejor relación con Dios. Querido amigo, este es el tiempo de que no cambiemos nuestra fe, de que no menguemos en nuestra fe, de que no le permitamos al enemigo que nos quite la confianza y la seguridad en Dios. Este es el tiempo. Ah, pero es que hay muchos problemas, es que no sé cómo voy a hacer. Justamente, ¿usted cree que no era un problema para Daniel el tener que enfrentar un edicto, el tener que enfrentar una orden del rey que lo iba a destruir? ¿Usted cree que no era un problema para Daniel tener que salir a enfrentarse con los otros gobernadores que habían hecho en contra de él porque lo odiaban, porque no lo querían, porque lo querían destruir? Claro que era un problema. Pero como él supo dejar los problemas en las manos de aquel que estaba con él, de aquel que no lo había abandonado ni lo iba a abandonar, de aquel que es el único Dios que trae vida y vida en abundancia, como leímos en el versículo de San Juan 10:10, entonces él pudo estar tranquilo, él pudo estar confiado y como solía hacer antes, siguió siendo el mismo hombre, la misma persona que creía en Dios para que Dios fuera quien se glorificara. Por eso es tan interesante, querido amigo, de que usted en este tiempo, hermano, hermana, tú que me estás viendo, no cambies tu fe, no cambies tu confianza en Dios, no dudes.
Yo sé que vienen tiempos peligrosos, tiempos en los cuales las personas van a estar confundidas y no van a poder encontrar una respuesta, una salida como realmente quisieran. Pero si usted busca en Dios, la respuesta siempre está. Si usted busca en Dios, la respuesta va a ser la que tuvo Daniel, de saber que él estaba en las mejores manos, de que él no podía rendirse a ese pedido de postrarse ante el rey Darío porque sabía que era algo que a Dios le desagradaba, que no era lo que Dios le quería ver hacer a él, sino que lo que único que tenía que hacer era adorar y postrarse ante el único Dios verdadero. Hoy el sistema ha creado esa imagen. El sistema ha creado eso de que hoy te postres ante el miedo, ante la inseguridad, ante la desconfianza, ante la mentira de un mundo que está ardiendo en problemas y en dificultades. Pero ¿qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar como aquellos hombres permitiendo que las tinieblas avancen? ¿O nos vamos a quedar como lo hizo Daniel, seguros y confiados en Dios, postrados ante Él en la fe? No es que todo el tiempo va a estar de rodillas, no, sino que no puedas en ninguna manera permitirle al sistema, a las cosas que están pasando alrededor, que te quiten la fe ni la confianza en Dios. Que sigas orando, que sigas buscando en la palabra, que sigas creyendo en las promesas de la palabra, que sigas congregándote, que sigas teniendo la seguridad de que Dios está contigo, como dice su palabra, como poderoso gigante. Por eso dice la palabra de Dios que entonces cuando se juntaron aquellos hombres y vieron que Daniel estaba haciendo eso, fueron y le contaron al rey. Y cuando le contaron al rey, entonces el rey dijo, bueno, tenemos que cumplir porque lo selló con su anillo. Y fueron y lo arrojaron al foso de los leones. Cuando pasaron varias horas, dice la palabra de Dios, que el rey no pudo dormir en esa noche. Y se levanta temprano y cuando se levanta sale corriendo al lugar donde estaba el foso de los leones. Y dice la palabra de Dios que él entonces le habla a Daniel y él le dice en el capítulo 6, versículo 16 del libro de Daniel de esta manera. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, él te libre. Fíjese que él sabía a quién le estaba rindiendo culto, Daniel. ¿Sabe lo que significa la palabra culto? Significa adorar, elogiar, significa poner en alto a ese Dios en quien hemos creído. Él le hacía el culto al Dios único y verdadero. Y la palabra de Dios dice entonces que él es como que le da una palabra profética. Le dice, el rey a quien tú continuamente sirves, que no te permite que te postres ante mí, ni ante un sistema, ni ante los problemas y las dificultades, él te libre. ¿Y qué hizo Dios? Lo libró. Después que pasa toda la noche, el rey dice que se acerca al foso de los leones, en el versículo 20 dice, y acercándose al foso, llamó en voces a Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Escuche bien, dice, ¿te ha podido librar de los leones? O sea que se acerca al foso sabiendo que el que estaba ahí era una persona buena, una persona que tenía fe, una persona que tenía seguridad en Dios, pero se acerca como diciendo, seguro que lo destruyeron, se lo comieron. Pero igual se acerca. Y cuando se acerca, la sorpresa de él es esta. Entonces Daniel respondió, oh rey, vives para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y lo mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y está con mayúscula. Querido amigo, hermano, hermana,
¿Qué es lo que hizo Daniel? Confió en su Dios. Confió en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Confió en aquel que realmente tiene la verdad, que vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso comencé este mensaje hablándoles de San Juan 10:10, donde dice que el que vino para hurtar, para matar, para destruir, no tiene poder si tú le puedes creer al único Dios verdadero, al buen pastor, al que te vino a dar vida. Te pueden querer meter en el foso de la desgracia, de la miseria, en el foso de la mentira, del engaño, pero si está la verdad en ti, si está Dios contigo, si Dios es el que te permite pasar por ciertas situaciones, Dios te va a sacar como lo sacó a Daniel. Dios te va a sacar victorioso de cualquier situación. No importa lo que venga, lo que interesa es que tú no dejes de creer en Dios, es que tú no dudes de que Dios está contigo. Lo que interesa es que no cambies tu fe. No cambies tu fe. Daniel no cambió su fe, por más que la situación y lo que venía de parte del gobierno, de parte de los que eran sus compañeros de trabajo en el ministerio, de parte de aquellos que eran gobernadores y cuantas personas más. Él no cambió su fe. Él siguió creyendo y de tal manera que el mismo rey se tuvo que asombrar. Y se asombró, ¿por qué? Porque ese Dios todopoderoso lo libró. Y fíjese lo que pasa. La palabra de Dios dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y escuche bien, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, y por supuesto, fueron destruidos. Yo sé que hoy Dios te está hablando para que afirmes tu fe, para que confíes en Él, para que le creas al que vino a darte vida. En las noticias, en los comentarios, en las redes sociales, en lo que puedas ver, si no es de Dios, te van a infundir miedo, inseguridad, te van a hacer ver de que hay destrucción, de que hay muerte, de que hay hurtos, de que hay cosas que solamente lo único que pretenden es hacer que tu vida no tenga valor, no tenga confianza, que no sepas qué hacer. Pero Dios te está hablando y te está diciendo, yo soy el único Dios verdadero, yo soy el buen pastor. Jesucristo vino para que le creas, para que le abras tu corazón, para que confíes en Él, para que sepas que esta palabra escrita, palabra viva y eficaz, es la palabra que necesitas como ser humano para ser salvo, para ser un hijo de Dios, para ser una persona que tenga fe. Daniel no tenía la palabra porque sino más. Daniel la tenía ¿para qué? Para ponerla por obra. ¿Para qué? Para confiar de que no tenía que postrarse ante ningún Dios. Que si moría, moría porque Dios lo permitía, pero él no iba a negociar su fe, él no iba a cambiar su fe, él no iba a decir, uy, voy a dejar de creer por un rato, por un mes o por un tiempo para que Dios me pueda librar del foso de los leones. No, 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 en ninguna manera. Él dijo, si entro al foso de los leones, si Dios permite que me coman, me voy con él. Y si Dios quiere que siga en esta tierra, pues me sacará libre y salvo como lo hizo. Entonces esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Que pase lo que pase y venga lo que venga, no dejemos de creer en Dios. No dejemos de confiar en Dios. No dejemos de creer que Dios está con nosotros. No dejemos de orar, no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de buscar tener comunión con los cristianos, con los hijos de Dios, con aquellos que son nuestros hermanos, orar los unos por los otros, dice la palabra de Dios. No permitamos que nuestro corazón se llene de envidia, de celos, de inseguridad. No permitamos que las cosas que suceden en este mundo nos aparten de la verdad de Dios para ser libres. No, en ninguna manera. Daniel no fue en ninguna manera apartado de la fe porque tenía bien establecida la verdad. Y la verdad es que no tenía que adorar a ningún Dios, a ningún hombre, porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Así dice la palabra, maldito es el hombre que confía en el hombre. O sea, para que usted me entienda, maldito es el ser humano que confía en el humano. Y Daniel dijo, no voy a confiar, ni me voy a postrar,
Por más que el rey lo quería, que lo tenía en estima porque era una muy buena persona, él dijo, no me voy a postrar ante él. Por más que el edicto diga así y por más que sea contundente y para muerte lo que hayan ellos dispuesto por decreto, no lo voy a hacer. Y no lo hizo y Dios lo libró. Este es el tiempo en que tenemos que confiar más que nunca en Dios. Querido amigo, yo te animo a que lo hagas. La palabra de Dios dice que el que vino para matar, robar, destruir, hacer daño al ser humano, no tiene arte ni parte en tu vida si tú le crees de verdad a Dios. ¿Puedes creerle de verdad al Señor? ¿Puedes creer de verdad en aquel que te ama? No cambies tu fe. Si eres un cristiano que hace tiempo que transitas por el camino de la verdad, no te dejes hoy avasallar por las cosas que están sucediendo y quieras retroceder en ninguna manera. La Biblia dice que el que retrocede no agrada a Dios. No retrocedas. Estaba viendo un mensaje de un pastor, de una persona que Dios le mostró de que hay muchos cristianos, personas que dicen ser creyentes que han retrocedido en la fe a consecuencia de las situaciones que se están viviendo, a consecuencia de las cosas que se están manifestando. No lo hagas tú, no retrocedas. Daniel no retrocedió. Daniel, al contrario, abrió las puertas, las ventanas. Haz lo que dice en Romanos 8:35, que te lo voy a leer para que sepas realmente qué es lo que Daniel tenía en su corazón para no separarse de la fe y de la comunión con el Dios Todopoderoso, con Jehová de los ejércitos. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Escuche bien, Daniel tenía bien en claro estos pasajes, aunque no estaban escritos. Él sabía que nada lo podía separar de la fe en el único Dios que lo podía librar, que le podía dar vida eterna. Porque si él moría, él se iba para la eternidad con el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Entonces, nada lo podía separar. Un edicto, un decreto, una pandemia, un virus. No, nada lo podía separar. Por eso que dice la palabra de Dios en Romanos, escrito por el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, escuche bien, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada. Eso es lo que tenía en claro Daniel. Nada lo podía separar del amor de Dios. Nada lo podía separar de la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra. Por más que el mentiroso, el acusador, el que vino para destruir, para matar, para robar, para hacer daño, pudiese estar presente, nada lo podía separar porque Dios estaba con él y Dios era fiel para con su vida. Querido amigo, ¿qué es lo que te separa de Dios? ¿Qué es lo que hoy te ha hecho menguar en la fe? ¿Por quién has cambiado tu fe? Quizás por una creencia errónea, quizás por un sistema que te está obligando y te está apartando de la verdad de Dios, quizás por las cosas y deleites de este mundo, quizás porque no tienes paciencia ni paz en tu corazón porque te ha dado más lugar a los problemas y dificultades que a la presencia de Dios en tu vida. ¿Quién te está separando? Únete a Dios, ábrele tu corazón a Dios, créele al Señor, acepta, recibe a Cristo en tu corazón como el único Dios. Y si ya lo tienes porque eres un hijo de Dios, y yo sé que le estoy hablando a cristianos, afirma tu fe. Nadie te puede separar de aquel que te amó, te ama y te amará por siempre y para siempre. Quiero que repitas conmigo esta oración y le digas a Dios de corazón,
con tus palabras y con tu deseo de ser una persona guardada y protegida por Dios como lo fue Daniel, para que Dios sea glorificado. Repite conmigo, con fe y con convicción. Amado Dios, en esta hora yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque me haces ver que mi fe no debe cambiar. Mi fe debe estar puesta en ti, porque creo en ti, porque creo que tú eres mi Dios y mi único Señor. Y me doy cuenta que te necesito. Es por eso que abro mi corazón para reconciliarme contigo, para aceptar y recibir al único Señor y Salvador, que eres tú, mi Jesucristo amado. Pido que tu presencia, tu Espíritu Santo, me guíe, me hable, me enseñe y me dé la luz para hacer tu voluntad y poner por obra tu palabra. Para esto te pido perdón por haberte fallado, perdón por los pecados y las cosas que no he hecho bien. Te pido perdón de todo corazón y pido, mi Señor, que sea libre de toda acechanza y de toda maldad. Para esto también confieso con mi boca y creo de corazón que soy salvo y que soy libre. Y anota mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, no cambies tu fe. Tu fe debe estar puesta en el único Dios verdadero. No olvides que existen nada más que dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No cambies tu fe para ir a las tinieblas. Mantente en la luz, mantente en Cristo, en el único Dios, en el único Señor. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar, tu familia. Y en el nombre de Jesús, creo que Dios está actuando y obrando, sanando y libertando, rompiendo y deshaciendo toda obra de las tinieblas en tu vida, en tu hogar y en tu familia. En el nombre de Cristo Jesús creo que hecho está. Amén y amén. Que Dios te guarde.